Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que titulamos El florecimiento o el brote de la higuera. Y está basado en el capítulo 24 de Mateo, los versículos 32 y 3. Pablito, ¿cómo se mouse de aquí? ¿Lo puedo o traigo el mouse manual? Un mouse. ¿Cómo está ahí? Ya, chuta. Pero con el mouse es mejor. Recuerden que este estudio está diseñado con el propósito de que nosotros, que somos el olivo injertado, tengamos una visión bíblica respecto a lo que está sucediendo en el Medio Oriente a lo largo del siglo XX y sobre todo que ciertamente el reloj de Dios se mueve en función de los acontecimientos del Medio Oriente. Dios se mueve no solamente por fechas como nosotros, ¿no es cierto?, sino que principalmente por eventos y por situaciones que están marcadas en su palabra. Como digo, el control o el reloj control son los eventos que ocurren en el Medio Oriente y específicamente todo lo relacionado con la nación de Israel. Nosotros a través de este estudio estamos buscando que como Iglesia Cristiana La Serena, ¿no es cierto?, establezcamos una posición bíblica con respecto a la situación del Medio Oriente. Ustedes saben que existe mucha opinión al respecto y muchas veces también todas esas opiniones van más bien cargadas no de argumentos necesariamente válidos, sino que son más bien argumentos inválidos que de alguna manera se tratan de imponer en relación a lo que es el territorio de Israel. Para eso, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que, o mejor dicho, los cristianos no debemos desconocer lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿ya? Porque eso va marcando, vuelvo a insistir, los acontecimientos que en definitiva van determinando el fin del sistema, el fin del periodo. La semana pasada vimos y comenzamos este estudio con el versículo guía, ¿no es cierto?, que está en Mateo 24, donde el Señor dice que cuando veamos que estas cosas están sucediendo en el Medio Oriente, sepamos que efectivamente Él está a las puertas. Hay eventos que son claves y capitales en la historia del Medio Oriente que en definitiva determinan que estos hechos y estos eventos que se están produciendo son hoy en día parte de esta profecía y no anteriormente. Y eso lo marca específicamente el restablecimiento de Israel como una nación independiente. Recuerden que la higuera es la figura de el Israel como país o como nación, y la vid es la figura de Israel desde el punto de vista de su espiritualidad. En este momento la vid está en ruinas, pero la higuera floreció, ya se transformó en un país. En 70 no solamente levantar un país moderno, sino que ser pionero y estar a la punta en una serie de actividades económicas del mundo, ¿no es cierto? Y hay renombre de Israel que se hacen en este planeta. Por lo tanto, el tema del brote de la higuera tiene que ver con el restablecimiento de Israel como nación. Israel es un asunto que va a ocurrir cuando la iglesia salga de aquí en el rapto, ¿no es cierto? Y Dios vuelve a tratar espiritualmente con Israel, ¿ya? Vimos también, y estas son las cosas que como se dice, los tips que en definitiva yo quisiera que pudiesen ir quedando en nosotros, porque el resto es que ustedes vayan estudiando el libro del Génesis y vayan poco a poco, ¿no es cierto?, también instruyéndose. Hay muchísimos mapas. Hoy día yo creo que me pareciera muy difícil que hubiera alguien que no tuviera acceso a internet en un momento determinado y a poner
mapas de Israel, mapa de Canaán, y le van a salir muchas cosas así, y va a poder hacerse una idea que es importante también entender que la geografía es fundamental, porque estamos hablando de un trozo de tierra ínfimo de este planeta, pero que es donde late verdaderamente el quehacer del mundo, ¿ya? Y lo primero que nosotros establecimos, y este principio tiene que quedar bien claro, es que esta tierra que va desde el mar Mediterráneo hasta la capital del río Éufrates, ¿no es cierto?, que está hacia el este del río Éufrates, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está el río Éufrates, y era, ¿no es cierto?, lo que la Biblia llama la tierra de Canaán, y que estaba habitada no por semitas, sino por camitas. Camitas, descendientes de Canaán. Canaán, hijo de Cam, cuarto hijo de Cam, tercer hijo de Noé. Entonces, cuando nosotros encontramos de alguna manera trata de establecer un principio de guerra a cierta o conexión racial con los pueblos originarios de la zona, es una inmensa mentira, porque estos pueblos eran todos camitas y los árabes son semitas, ¿ya? Por tanto, no existían semitas en esa zona, sino que existían camitas y existían filisteos. Filisteos son de la de costas de lo que es Gaza, que esta parte hoy día, ¿no es cierto?, la franja de Gaza, la famosa franja de Gaza, eran los que se llamaban también los caftoreos, que venían de la isla de Creta, ¿ya? Entonces, bajo ningún punto de vista existían árabes o semitas en ese sector, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Por lo tanto, ni judíos ni árabes pueden hacer un reclamo inicial, ¿no es cierto?, apelando a sus ancestros o a los primeros habitantes de esta zona relacionados con ellos. Sin embargo, Dios, que es dueño de toda la tierra, como dice el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿no es cierto?, Él soberanamente estableció darle a la descendencia de un hombre llamado Abraham este pedazo de tierra, ¿ya? Y como Él es dueño, entonces Él tiene el derecho de darla a quien quiera. ¿Estamos? Pero establecer no eran árabes ni judíos los primeros habitantes. Ahí eso también es importante que lo estudien, las tablas de las naciones, porque de aquí va a venir todo el mundo indoeuropeo, de Jafet, de Cam, va a venir todo el norte de África y el continente africano prácticamente, ¿no es cierto? Y de Sem, gran parte de lo que es Medio Oriente y el Oriente también. Eso está en el capítulo 10 del Génesis. Ahora, las características de la gente cananea. ¿Cuáles eran las características de los cananeos? Idólatra, pervertido, político, no, son otros tribus, los politiqueos. Perverso. Practicaban, ¿no es cierto?, la perversión sexual a grados realmente salvajes. Practicaban la zoofilia, la pedofilia, el homosexualismo, todo tipo de perversión, ¿no es cierto?, de índole sexual, y sumado a eso, porque siempre van de la mano, al igual que en esta época, todo lo que tenía que ver con magia, brujería, hechicería, adivinación, esoterismo, todo eso, porque eso te da... ¿Cuál es la característica principal de toda esta filosofía? O una de las características principales. Que todo vale, que todo vale. ¿Me entienden? Porque lo que se busca es el resultado. El método da lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, todo este estaba aquí, en Canaán. Recuerda que a la tierra donde te voy a introducir, ellos escuchan a Agoré, esto, tú de ellos, yo no te lo permito porque te vas a contaminar. A la tierra que yo te voy a introducir es una tierra donde los hombres se echan o con mujeres, donde las mujeres se colocan delante de los animales para
tener un coito de carácter sexual, ¿no es cierto? Bueno, siempre sexual, pero una práctica sexual con animales, donde sacrifican a sus primogénitos a Moloch. Es una tierra completamente pervertida. Por eso es que cuando yo te introduzca allá, le va a decir a Josué más adelante, erradica todo. Todo. Entonces, ¿cómo es que va a nacer esta nación de Israel? Dijimos que Dios toma un hombre llamado Abraham y su familia. Su padre era Taré y tenían dos hermanos. Aram, que murió acá, cuyo es padre de, o fue padre de Lot, y Nacor. Estos tres hermanos, o sea, estos dos hermanos en realidad, con su padre, pasan tiempo aquí en Harán, y después de Harán, Abraham llega a Canaán. ¿Ya? Todavía no existe Israel, todavía no existen los árabes, porque todavía no ha nacido ni Isaac ni Ismael. ¿Cómo pueden reclamar? ¿Cómo pueden reclamar con pueblos cananeos y pueblos filisteos si todavía ni nacían? No existían. Yo inmediatamente ¿dónde está esto? ¿Este es el escritorio? Sí. No, este no es el escritorio. Ya lo vamos a mostrar. Entonces, Dios toma a un hombre, semita, de Ur de los Caldeos, que se llamaba Abraham, y lo lleva a Aram y después a la tierra de Canaán. ¿Ya? ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham? ¿Se recuerdan? Les dice, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Todo eso es la tierra prometida. Este es el mapa del Israel actual. Lo que está churado hoy día está en control de la autoridad palestina. Increíble que ciudades insignes del judaísmo, como impresionante, ¿me entiendes? O sea, Belén, Jericó, las ciudades absolutamente asociadas con la historia de Israel están en manos y la Franja de Gaza. Por lo tanto, este es el territorio por el cual los árabes están peleando. ¿Por qué? Porque métanse en la cabeza todos nosotros, la visión del mundo musulmán no es negociar con Israel, es exterminar a Israel. Es exterminar a Israel. ¿Ya? Entonces, Dios les prometió un terreno mucho más grande que el que lograron conquistar inicialmente, incluso. Ni hablar ahora. Vemos que lo cierto es que Abraham, nace Isaac, que es el hijo de la promesa, y después nace Jacob, que también tiene un hermano Esaú, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Es un poco lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a ver ahí está. Los descendientes de Abraham. Esto va a estar para los que lo quieran, pero ¿qué es lo importante? Ya nos vamos a situar hoy día en la formación. Hasta el momento lo más importante y lo que vimos la semana pasada es que la tierra no estaba habitada por semitas. Ningún descendiente de Abraham estaba en esa tierra. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios va a formar una nación y para eso toma un hombre, que lo toma de Ur de los Caldeos, vimos el mapa, ¿no es cierto? Y este hombre se llama Abraham. Abraham, esposa,
Le dijo Dios a Abraham cuando tenía 5 años, Abraham, tú vas a tener un hijo. Su esposa era estéril, tenía 75. Lo que vivió Abraham estaba como en la plenitud o de madurez, digamos. Por lo tanto, no había ningún problema en entender que Dios le iba a dar un hijo. Sin embargo, Dios esperó 25 años, porque esto iba a ser un nacimiento milagroso. Esperó a cuando Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 98, y los dos fueron al ginecólogo y le dijeron, ni de chiste. ¿Ya? Fue al urólogo y al ginecólogo y le dijeron, nada, cero posibilidad. Es ahí cuando Dios interviene, ¿no es cierto? Y obra un milagro. Pero en esos 25 años, Sarita se desespera y Abraham se deja, porque la culpa no es solamente de Sara, sino que de Abraham, que para dejar tranquila a Sara, le acepta, ¿no es cierto?, tener relaciones con la esclava Agar y nace Ismael. Por eso es que cuando Dios le habla del hijo de la promesa, no está hablando de Ismael, siempre está hablando de Isaac. Esa era su promesa. ¿Ya? Entonces, de Ismael, Dios tampoco lo deja botado, sino que le dice que le va a bendecir, pero la promesa mesiánica no venía ni va a venir jamás por la tribu o los descendientes de Ismael, sino que a través de Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tienen 2 hijos. Antes de que nacieran, ¿no es cierto?, Dios ya les había dicho a Rebeca que el mayor le serviría al menor. El mayor fue Esaú, eran mellizos, no eran gemelos, porque de hecho físicamente eran distintos y ni hablar de su personalidad. Pero el primero que salió es Esaú, por lo tanto fue declarado el primogénito, y después salió Jacob, ¿ya? Entonces dice que venían peleando y Dios le dice que, por medio del profeta, que dentro de su vientre hay 2 naciones que están peleando, ¿ya? Entonces, situámonos en Abraham, Isaac, Jacob, ¿ya? Abraham, Isaac, Jacob. Aquí viene la línea de la promesa. Después Jacob tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. ¿Estamos? Todo eso se encuentra en el capítulo 16, 17, 18 y 21 del Génesis. Vamos a recordar solamente el Génesis 15, 12 al 21, donde aquí Dios le da a Abraham la esclavitud. Si acaso Abraham tuvo una otra esposa que era descendiente, los madianitas. Recuerden que Moisés va al desierto de Madián y se casa con Séfora, que era hija de Jetro, sacerdote de Madián, los madianitas. Los es otro tipo, pero ¿qué dice Génesis 15, 12 al 21? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran ciudad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Pausa. Isaac, Jacob. Céntrense siempre en eso. Isaac, Jacob. Para Dios no era descendencia mesiánica, descendencia física por parte de Ismael. ¿Ya? Estaba allí y será obligado en buena vejez. Y esta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ya, todo eso eran
cananitas, los refaítas, pero todos eran cananeos, descendientes de Cam. Entonces Dios le dice, te voy a dar la tierra que va del Nilo al Éufrates, donde están los palestinos. No existían, ni habían, ¿ya? Y a tu descendencia es por la línea semita de Isaac. ¿Estamos claros? Entonces, después, Dios le dice a Abraham, Abraham, tú vas a tener un hijo, ese hijo Isaac. Pero Isaac tampoco hereda toda la tierra, sino que ¿quién la va a heredar? El tercero, que es Jacob, ¿ya? Pero la va a heredar no Jacob propiamente tal, sino que también sus descendientes. Ahora, ¿por qué nos vamos a centrar en Jacob? Porque finalmente Jacob es el que da origen a la nación de Israel, con sus 12 hijos, ¿ya? Entonces veamos Génesis 28, 10 al 22. ¿Perdón? 28, 10 al 22. ¿Qué lo lee? ¿Pancho? Del 10 al 22. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para mí. Ya, saltamos. Abraham, Isaac tiene 2 hijos, Esaú, Jacob. La promesa venía por medio de Jacob. Jacob significa el suplantador, ¿no es cierto? El suplantador, el engañador. Y ese nombre marcó a este hombre, ¿no es cierto? Porque él tomó el lugar de su hermano mayor engañando a su padre. ¿Se acuerdan que se puso pelos de cabra y toda la cuestión y se hizo pasar por Esaú? Y como ya Isaac estaba viejito y prácticamente ciego, lo bendijo, ¿ya? Y cuando llegó Esaú, ¿qué creen?
lo quería matar, ¿no es cierto? Lo quería matar, ¿ya? Ahora, esa treta fue innecesaria, porque él ya venía con eso, pero para que veamos que la carnalidad quiere también dibujar todas las cuestiones, incitado por su madre Rebeca. Ahora, cuando se descubrió todo, su madre Rebeca le dijo, hijo mío, pesca tus cosas y ándate a Harán, que está por allá arriba, ¿no es cierto?, a la casa de mi hermano Labán, ¿no es cierto?, para que escapes y así Esaú no te mate. Entonces, ellos estaban viendo acá en Beersheba, en Canaán, ¿ya? Y se va a Jerusalén, pasa por Jerusalén, que en ese tiempo no era Jerusalén, era Jebús, y llega aquí a este punto que está acá, que es Betel, que significa Bet, casa el, Dios, casa de Dios, ¿ya? Y ahí Jacob, cansado, ¿cómo estará? Estuvo cansado que se durmió sobre una piedra. Y tuvo ese sueño de la escalera, ¿no es cierto? Y él le coloca Peniel, casa de puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo, ¿no es cierto? Entonces, ese lugar, para que ustedes sepan, es el monte del templo, no es el monte Sinaí, es el monte del templo, llamado también el monte Moriah. Y los judíos, o sea, los israelitas, cuando llegaron después, le pusieron Moriah porque encontraron un arbusto muy parecido a la forma de la menorá, que es el candelabro de 7 brazos judíos. Es el monte donde hoy día está ocupada por el domo de la roca y lo único que permanece del templo judío es el muro occidental, llamado hoy día Muro de los Lamentos. Ahí construyeron el templo, pero imagínate, todavía no existe Israel, todavía no hay leyes, todavía no nace Moisés, siglos antes, o sea, para que veamos nosotros, ese es el mismo lugar donde Abraham ofrece a Isaac. Y es el mismo lugar donde Noé realiza el primer holocausto. Eso también está así comprobado. Entonces es el mismo lugar, por eso es que es tan relevante ese punto, ¿ya? Y dicen que también de esa tierra hizo Dios a Adán. Eso está en el Talmud. Entonces, no es bíblico. No es bíblico, está en el Talmud. Ya no voy a hablar más del Talmud porque después van a creer que estoy inventando doctrina. No es así. Recuerden que el Talmud es la interpretación rabínica de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia o los libros de la ley. Entonces, Jacobcito va acá, llega aquí, ¿no es cierto? Tiene ese sueño, coloca esa piedra, hace esa promesa y se le aparece ¿quién? Dice que se le aparece. Dígalo. Dios, Jehová. ¿Y qué le dice? ¿Qué cosa? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre de Isaac, ¿no es cierto? No dice yo era el padre, sino que dice yo soy, porque Dios es Dios de vivo y no de muerto. Entonces, Dios dice yo soy el padre de. Y esta tierra donde estás, te la daré a ti y a tu descendencia. Tú vas a irte, pero yo te voy a hacer, ¿qué cosa? Volver. Siempre, siempre. El pueblo de Dios sale y Dios los trae. Sale y Dios los trae. ¿Ya? ¿A dónde? A la tierra. Entonces, se va para allá, para Padam Aram, donde su suegro Labán, que resultó ser más pillín que el propio Jacob. Sale la historia, ¿no es cierto? Jacob se enamoró de su hija. ¿Cómo se llama la hija que Jacob se enamoró? No, esa era la mamá. Raquel, ¿no es cierto? Y el papá, el padre, ¿no es cierto? O el tío Labán le cuchufleteó a su hermana mayor también, que ya se la estaba llevando el tren. Por lo tanto, lo hizo trabajar 14 años. 7 por una y 7 por la otra. ¿Ya? Entonces, después de 20 años, Jacob emprende otra vez el regreso a Beersheba. ¿Ya? Otra vez emprende el regreso a Beersheba y eso es lo que vamos a ver a continuación. Descendientes de Abraham, Génesis 32, 22 al 30.
Génesis 28, 10 al 22, es la salida de Jacob. Se le aparece Dios en Betel, pero se va y está cerca de 20 años en Harán. Ahí se casa, ¿no es cierto? Y él, después de ese tiempo de 20 años, va a emprender el regreso a Canaán. ¿Ya? Cumpliéndose la profecía de Dios que dice, yo te voy a traer de vuelta. Génesis 32, 22 al 30. Ya. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Cáchate, se fue solo y volvió con el tremendo equipaje. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se decoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Antes que me pregunte por el muslo y el tendón, ¿qué es lo que está pasando acá? Viene de vuelta Jacob, ¿no es cierto? Viene de vuelta, después de 20 años, arrancando de Saúl, se va, instruido por su madre Rebeca, a donde su tío Labán, que estaba en Aram, al norte, lo que es hoy día Siria. ¿Ya? Y de ahí, después de 20 años, vuelve con sus 2 esposas y sus 11 hijos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el hijo número 12? Benjamín, ¿no es cierto? Entonces, vuelven, Benjamín nace en Canaán y vuelve a la tierra de Beersheba. En el trayecto, tiene este encuentro con el ángel de Dios, ¿no es cierto? Y pelea y se produce un fenómeno, ¿no es cierto?, en que él le cambia el nombre de suplantador, de engañador, ¿no es cierto?, a el que pelea de parte de Dios. Eso es lo que significa la palabra Israel o Yisrael, el que pelea de parte de Dios. Y lo bendijo. Salió maldecido y regresa después de 20 años bendecido. O sea, tuvo que vivir su desierto, tuvo que vivir él mismo, probar de su propia medicina, del engaño y de todo eso. Dios lo transforma, lo prepara y lo devuelve a la tierra. Así va a pasar contigo y conmigo. Nadie va a escaparse de la escuela del desierto, que se llama, que es cuando Dios nos oprime, nos comprime, para ver de qué estamos hechos. Para ver de qué estamos hechos. Si, cuando alguien te diga que Dios es todo amor, pisa el lobo y que todo va a salir bien y tatita Dios me consiga hasta estacionamiento, es una tontera. Porque, hoy sí, mira cómo es Dios conmigo, fíjate, está lleno el mall y Él me tiene siempre en estacionamiento. Y toda esa gente que cree que Dios es como el genio de la lámpara, que lo frotan y le sale todo, está totalmente equivocada. Dios te va a llevar a un desierto y te va para ver de qué estamos hechos. Y una vez que salgamos machucados, maduros, ¿no es cierto?, ya con cicatrices, entonces vamos a enfrentar y vamos a tomar adelante el plan de Dios. Antes no. Antes no. Eso pasó con Jacob. Jacob era el hijo mamoncito y se transformó en el padre de la nación de Israel. ¿Ya? En el padre de la nación de Israel. Fíjate que él no trabajaba. Él siempre estaba con la mamá en la cocina, dice. Y cuando llegó donde Labán, tuvo que empezar a hacer lo que quizás nunca hizo. El otro no, pues el Esaú era un bruto. Por eso era el preferido también de su papá. ¿Ya? Entonces todo esto también es importante. Ahí vemos, hay todo un tema con la disfuncionalidad de la familia de Jacob, porque Rebeca con su hijito y Isaac con el suyo. ¿Ya?
Entonces eso también generó la diferencia entre uno y otro. El punto es que no les voy a explicar lo del tendón, porque si no nos vamos a desviar. Ya, Génesis 35, 1 al 15, veamos. Hay dos cosas con esa cuestión, o hasta tres. Peniel. Peniel es pen-el. Siempre la terminación el es Dios. Los judíos llamaron primitivamente al Dios el. Entonces Peniel pelea con Dios. Betel, casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Pent, pelea, el Dios. Le coloca el nombre, ¿no es cierto? Porque ahí peleó con Dios. Ya. Génesis 35, 1 al 15. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Recuerden, Betel, casa de Dios, monte Moriah, monte del templo, lugar del sacrificio de Isaac, lugar del sacrificio de Noé. ¿Ya? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y él ya estaba conmigo en el camino todos los dioses ajenos que había en poder de él, y los artillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un encino que estaba junto a su tienda. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había alrededor, y no persiguieron al equipo de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El. Ya. Entonces nos damos cuenta que en el mismo lugar geográfico, por eso es tan importante echar un vistazo al tema de la geografía, porque son lugares súper exactos y de trayectos limitados. De trayectos limitados. O sea, Jacob después huye primero de Beersheba a Padán Aram solo, vuelve con sus esposas y sus 11 hijos después de 20 años, ¿no es cierto? La primera vez se le aparece Dios ahí mismo, en Betel, ¿no es cierto?, en el sueño de la escalera. A la vuelta de los 20 años, ¿no es cierto?, ocurre esta escena con el ángel de Dios que pelea, ¿no es cierto? Algunos dicen que fue el recto anterior, que le corta aquí el tendón y ahí cojea, pero no hay una explicación, porque por eso le decía, no hay una explicación, digamos, de por qué ocurrió eso. Lo único que dijo que fue una señal y que los judíos, no Dios, sino que los judíos después lo dejaron como una tradición de no comer esa parte, ¿ya? Obviamente del animal, no de un ser humano. Pero vuelve y se vuelve a establecer en Beerseba, pero en Beerseba Dios le vuelve a decir, sube a Betel. Y ahí ya construye un santuario, en el mismo lugar, Y ahí le vuelve a reiterar la promesa que le dio Dios a Abraham y a Isaac. A tu descendencia le voy a dar esta tierra, ¿no es cierto? Y de ti van a salir reyes. Tenemos primera, segunda de Reyes,
muchos reyes salieron de Israel y principalmente el reinado es David y Salomón, ¿ya? Saúl, David y Salomón, que son los más prominentes. Y entonces dice que se multiplique y que van a ser también en él benditas todas las naciones, la misma promesa que le dio a Abraham. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es Jacob? Israel. Dios le cambia el nombre a Israel. Y Israel ya tiene 11 hijos, le falta uno que posteriormente dará lugar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Ahora, recuerden la profecía de Génesis 15 que Dios le da a Abraham, el abuelo de Jacob. Le dice, tu descendencia va a estar esclava 400 años, ¿no es cierto?, bajo un rey que los va a oprimir durante 400 años y después de eso los voy a traer de vuelta acá. Entonces estamos hablando que esta profecía está a punto de comenzar a cumplirse. Jacob entra en Egipto, ¿ya? Aquí ya transcurrió todo, los hermanos vendieron a José, avancen todo eso en la mente, ¿no es cierto? Se establecieron ahí, los hermanos venden a José a una caravana de madianitas y finalmente José termina en Egipto como mayordomo de Potifar, pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Va a la cárcel, finalmente llega a ser el segundo de Egipto, ¿no es cierto? Sus hermanos después, ¿qué es lo que ocurre en Canaán? Dice la Biblia que hubo una gran hambruna, ¿ya? Y la única nación que estaba en posición de vender alimento y de proveer de alimento a toda la tierra de Canaán que estaba en hambruna era Egipto. Dios juzgó a Egipto con la muerte de los primogénitos, con la destrucción casi completa de su ejército y con el hecho de que después de José, Egipto nunca más volvió a ser, ¿no es cierto?, una nación importante en la historia de la humanidad. Nunca más. Egipto nunca fue más grande que cuando José fue el encargado, ¿no es cierto?, el segundo después de Faraón. Y de ese momento en adelante nunca más Egipto volvió a ser, ¿no es cierto?, una potencia. Génesis 46, 1 al 5, primero. Entonces esta hambruna hace que los hermanos, los hijos de Jacob, vayan y hablen con José. No sabían que era José. Después José se daba a revelar a ellos, ¿no es cierto? En el intertanto deja cautivo a Benjamín, ¿no es cierto? Pregunta si su papá vive, se echa a llorar. Todas esas cosas que ustedes tienen que leer en todos los capítulos de Génesis, que es precioso, ¿ya? Mucho mejor que la telenovela nocturna. Entonces, y es verdad, ¿ya? Y es un hecho verídico. Entonces, van todo eso que estoy yo resumiendo, pero sí, tac, 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 para llegar al punto de que entonces, después José se revela a sus hermanos y él manda a buscar a su padre. ¿Ya? Y es ahí cuando recién Jacob, llamado ahora Israel, entra en Egipto. Entra como una familia y sale como una nación. Ese es el punto. Ya. ¿Cuántos años vivió Abraham? 122 años. 122 años. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Pausa, disculpa. Son 118 años del calendario solar, porque son 122 años del calendario lunar, que es el con el cual está escrito la Biblia. Ya. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿De dónde venía? De donde se volvió a establecer en Betel. ¿No es cierto? Recuerden que le dijo Dios cuando llegó por segunda vez a Beerseba, de vuelta de Padán Aram, llegó a Beerseba, pero después Dios le dice, sube a Betel y establece ahí, y ahí muere Débora, y la entierran, la sepultan, toda la cuestión, y después ahora entonces de Betel se está devolviendo a Abraham rumbo a Egipto y ofrece sacrificio otra vez en Beerseba. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre.
no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los campos que Faraón había enviado para llevarlos. Ya. Recuerden ustedes que, ahora, el versículo 27 del mismo capítulo 46. Tócalito. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. O sea, 70 personas era la familia de Jacob. Él, sus hijos, sus nueras, nietos, ¿no es cierto? Sus esposas. No sé si entraron las suegras, pero iban todos. ¿Ya? A lo mejor se quedaron en Canal las viejas. Porque... excepto la mía que siguió a Padam Aram. Ya. Entonces, dice, va a entrar acá, shh, no tengas miedo en entrar a Egipto, porque yo voy a hacer de ti una gran nación. ¿Ya? Jacob tampoco recibió la tierra prometida. Jacob habitó en la tierra prometida, pero en compañía de todos estos cananeos, al igual que Abraham. La única propiedad de Abraham fue una cueva, la cueva de Macpela, donde él sepultó a su esposa y después fue sepultado él. ¿Ya? Por lo tanto, estamos entrando al tema ya de Israel como familia entrando en Egipto. Y recuerden ustedes que el faraón de Egipto tenía así a José. Entonces le va y le dice, dale a tu familia las mejores tierras. Y le da la tierra del delta del Nilo, llamada Gosén, ¿no es cierto? Y ahí se establecen los judíos. Pero va a suceder que en el Éxodo, capítulo 1, versículo 1 al 22, y con esto dejamos introducido el tema para la próxima semana, 1, del 1 al 22. Sí, todo el capítulo 1. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, esa tierra habita el cananeo, el fereceo? Nunca nombra tribus de origen semita. Nunca. Ya. ¿Qué dice? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Imagínense, se multiplicaron, ya no eran 70, empezaron a multiplicarse, pero la primera generación, incluido el faraón, murieron. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y les dijo, cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo,
Si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Este es el primer antisemita de la historia, el faraón. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, comienza a cumplirse la profecía que Dios le dio a Abraham, que su pueblo iba a padecer en un lugar extraño durante 400 años. El pueblo se multiplicaba y increíble, el versículo 12 dice: pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban. El día lunes, Sergito nos mostró un documental a los varones interesantísimo, y que justamente da cuenta, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de que el problema de los judíos no solamente fue, o sea, el peor problema de los judíos fue los 6 millones de muertos en los campos de concentración. Pero el problema también se generó que cuando los liberaron, después no sabían qué hacer con ellos, nadie los quería. No los quería Estados Unidos, no los quería esto, y volvieron a hacer, ¿no es cierto?, en Alemania, y algunos volvieron a reutilizar los campos de concentración, metiendo ahí a la gente, ¿me entiendes? Metiendo ahí a la gente. Entonces, pero lo increíble que decía, que los campamentos, a pesar de las condiciones en que estaban, se reproducían increíblemente. En un campamento chiquitito, en un año, en 2 años, nacieron 500 guaguas. Eso era, ¿no? Más o menos. Entonces, se cumple el mismo principio. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios y Dios va a fructificar. Nunca deja de cumplir su promesa. ¿Ya? Y eso es importante porque la tónica, digamos, de Dios con Israel es exactamente lo mismo. Uno podría pensar las mujeres en condición ya, pero casi, pero ahí tenían sus guaguas y apechugaban y increíble, increíble. ¿Ya? Lo único que los motivaba a seguir viviendo y a multiplicarse, lo dice el documental, era el volver a la tierra, el volver a Jerusalén. Hasta que el año 48, que lo vamos a llegar a estudiar, volvieron, ¿no es cierto?, cumpliendo las profecías bíblicas también, siguiendo la misma tónica: disperso, traído, disperso, traído. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, ¿no es cierto?, cómo se produce esto, y el faraón primero le dijo a las parteras que mataran a todos los varones. Obviamente no eran las 2 parteras de todas las mujeres hebreas, probablemente eran la jefa de servicio, pero ¿ya? No lo hicieron. Y después el faraón, en su locura, dice al pueblo: tiren a todas las guaguas hebreas que sean hombres. Imagínense. ¿Ya? Entonces, ya Israel está en una situación de opresión y va a emerger entonces la figura de Moisés. Moisés va a sacar a Israel, que ya no son 70, han pasado 400 años, y salen más de 3 millones de personas, ¿no es cierto? Y dice que con gran riqueza, porque la pregunta siempre el millón: ¿de dónde sacaron el oro para hacer el becerro cuando se rebelaron en el desierto? Lo traían de Egipto, lo traían de Egipto, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegamos hoy día, y la próxima semana vamos a ver ya de Moisés a Josué. Quería, antes de terminar, mostrarles esto, que es justamente la razón por la cual estamos haciendo este estudio. Este es un diario palestino, online, ¿ya? Miren lo que habla. Jerusalén Este, Jerusalén Oeste está en manos de Israel. ¿Qué es lo que dice? Dice: los actuales palestinos son los descendientes de los primeros primitivos habitantes de Palestina, filisteos, cananeos y otras tribus. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso es lo que ellos dicen. Pero es mentira, por eso es que tú tienes que saber esto, porque es mentira. Ellos dicen que son filisteos, cananeos y otras tribus y han vivido en la región permanentemente y sin interrupción. Jamás ha sido así, desde los albores de la historia.
Su establecimiento en Palestina se remonta hasta 40 siglos. Entonces, eso es la mentira. Y la gente que no viene a este estudio o que no le enseñan esto, va a creerlo. Po. Si lo dice un diario, la gente le cree más al diario que a la Biblia. ¿Ya? Pero no debe ser así entre nosotros. No debe ser así. No te olvides que detrás de todo el antisemitismo o la judeofobia, mejor dicho, que hoy día se vive y que siempre se ha vivido, hay un personaje que se llama Satanás, que está detrás de todo eso. El espíritu de Satanás ha estado en Hitler, estuvo en Nerón, estuvo en Nabucodonosor, en todos aquellos que han buscado la destrucción de la nación de Israel, ¿no es cierto? Y va a estar también en el anticristo. Entonces, esa es la razón, porque obviamente es una historia completamente falsa, porque ellos no son descendientes ni de los filisteos ni de los cananeos, ni los judíos tampoco son descendientes de ellos. Ellos son semitas. Y estos son camitas. Por lo tanto, no hay ninguna relación al respecto. ¿Estamos? Repasen y cualquier cosa, vamos igual a tener una instancia para poder hacer algunos resúmenes. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo la al final del trimestre. Las personas que no hayan llevado esto para el paseo, les vuelvo a reiterar, por favor, llénenlo y entréguenlo, por favor, antes del domingo para poder sacrificarlo.